Egunon, nos hemos convocado a esta rueda de prensa para presentaros el programa de actividades que estas Navidades vamos a desarrollar en el barrio de Etxabarri. Como bien sabéis, desde hace tiempo existe una demanda de los vecinos y de las vecinas para que el Ayuntamiento organice actividades tanto de ocio como culturales en la zona de Etxabarri el Sol. En los últimos años hay asociaciones que están trabajando en pro de la dinamización del barrio. Esto es algo incuestionable y desde el Ayuntamiento lo queremos reconocer y agradecer. Pero el barrio pedía un plus, la implicación del Ayuntamiento como institución. Como se suele decir, que no se organice todo en la parte alta del pueblo. Este año hemos aprobado el programa Etxabarri Sestao on Bici. Es un programa con el que se pretende dar un impulso al barrio a través de una serie de estrategias de trabajo que no se ciñen única y exclusivamente a la mejora urbanística. En este sentido, estamos hablando de dotar al barrio de programas de ocio, de nuevos equipamientos, de intentar impulsar el comercio, la convivencia, la cohesión social, así hasta un total de 37 acciones. Etxabarri Sestao on Bici nació con el consenso de todos los grupos políticos y por eso hoy estamos todos aquí para presentar la programación navideña, que se va a denominar Etxabarri Gabon Bici. Es un programa de actividades para que los vecinos y vecinas del barrio o de Etxabarri disfruten de la Navidad en sus calles y también, por supuesto, para que el resto de vecinos y vecinas de Sestao vengan a Etxabarri, los de Malconzaga, los de Albiz, los de Cueto, la gente que vive en el centro del pueblo, que se animen a disfrutar de la Navidad en Etxabarri. Y para ello vamos a celebrar 4 grandes actividades. La primera será el primer concurso de embellecimiento de balcones y ventanas. Con este certamen que tenemos el objetivo de que los vecinos y vecinas engalanen tanto sus balcones como sus ventanas con motivos navideños para conseguir una mejora estética del barrio. A finales de noviembre abrimos el plazo de inscripción y estamos muy satisfechos con la participación porque a día de hoy podemos decir que ya hay 30 viviendas apuntadas. El concurso se celebrará entre el 20 de diciembre y el 6 de enero y se van a repartir 3 premios a las mejores decoraciones. El primero de 600 euros, el segundo de 400 euros y el tercero de 200 euros. Si alguien al ver la noticia en televisión o al leerla en el periódico se entera y quiere apuntarse, que acuda lo antes posible a las oficinas de Sestao Berri porque el día 19 cerramos el plazo de inscripción. El segundo atractivo será la instalación de una pista de patinaje gratuita en la Plaza de los Tres Concejos. Será una pista que tenga 10 metros de largo por 10 metros de ancho y estará instalada desde el 21 de diciembre al 5 de enero. Se abrirá por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 8, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que solo estará abierta por la mañana. Al lado de la pista de patinaje instalaremos un árbol de Navidad que tendrá unos 5 metros de altura y el día 21 por la tarde procederemos a su encendido oficial. Al día siguiente, los niños y las niñas podrán participar en talleres de adornos navideños y de postales de Navidad y también en talleres de fotos Polaroid. Con todo ello se adornará este árbol de Navidad. El tercer atractivo para esta Navidad en Etxabarri será el tradicional día de Maridomingui y el burrito, que celebran y organizan Hiru Kontzeju Elkartea, y que el 21 llenará de actividades el barrio desde las 12 del mediodía hasta última hora de la tarde. Para finalizar, entre los días 26 y 30 de diciembre podremos disfrutar de un mercado navideño en el Frontón del Sol. Un mercado con 8 puestos para que puedan participar los comerciantes y un programa de actividades propios. Entre ellas, el día 26 actuará Paco DJ. El 27 tendremos chocolatada, zumba popular, el sorteo de una cesta de Navidad cuyos tickets para participar están repartiendo y regalando los comerciantes del barrio. Y también se hará la entrega de los premios del concurso de embellecimiento de balcones y ventanas. El día 29, la Sociedad Ciclista Rebonza organizará una gincana de ciclismo. Y el día 30, para terminar el año, tendremos actividades organizadas por el Gazteleku, el Cuentacuentos, actuará también DJ Yaure y una actuación de títeres. No quiero terminar mi intervención sin añadir 2 cosas. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que van a hacer posible que este programa se haga realidad. Como son los trabajadores y trabajadoras de Sestao Berri, que aquí nos acompañan, las agentes de convivencia, las asociaciones y entidades que colaboran y las vecinas y vecinos que lo hacen posible. Y la segunda idea que me gustaría lanzar es una invitación
a las vecinas y vecinas de Etxabarri El Sol para que disfruten de este programa y, por supuesto, al resto de vecinos y vecinas de Sestao para que se animen a bajar a la zona de Etxabarri El Sol y a participar en las actividades. Por mi parte nada más, paso la palabra a mis compañeros por si les apetece añadir algo. Bueno, pues por parte nuestra, por parte de nuestro grupo político, lo único es felicitar porque esta iniciativa va para adelante, felicitarnos, pero no hacer una autogracia por parte nuestra, sino que realmente lo que hemos dicho muchas veces, necesitamos recuperar la confianza de nuestros vecinos y vecinas y estamos dando pasos para que ello se produzca. Esto es largo en el tiempo, va a ser largo y el compromiso, y eso es lo bueno y lo remarcable, no es este programa que ha presentado la Josune, la concejala delegada, sino el compromiso que existe para que en el tiempo lo mantengamos y recuperemos lo que es una convivencia y un actuar de este ayuntamiento y de los vecinos, todos los vecinos de Sestao y todas las vecinas de Sestao en el barrio. Sí, pásalo un poco. Sí. Bien, sí. Sí, un poco la línea que ya hemos venido manifestando desde que se empezó con el plan para empezar a dotar de actividades sociales y lúdicas que sirvan para la integración y que sirvan para el conocimiento de una realidad que es la de la zona de Etxabarri, que es una parte vital de Sestao como ha sido siempre. Desde el Partido Socialista, desde luego, hemos estado desde el primer momento en esta situación de apoyo, porque nos parece importante que esta integración se produzca de forma real y que, aparte de que es una labor de futuro, porque bien, como ha dicho Miquel, es un trabajo a largo plazo, pero se van dando pasos que van acercando la realidad y que van acercando a la gente a participar en las actividades que ha habido previas unos días antes y que esperemos que se fomenten ahora un poco más en Navidad. Y simplemente, pues lo mismo, animar a los vecinos, a las vecinas de Sestao, del resto del municipio y a los propios vecinos de la zona para que participemos todos en la medida de nuestras posibilidades y aportaciones y lo que se pueda hacer para que todo salga como esperamos que salga positivo. Gracias. No sé si me estoy enganchando. Bueno, pues por nuestra parte, simplemente pues apoyar un poco lo que han dicho mis compañeros y mis compañeras, comentando que pues la participación, que se fomente. Lo único que sí me gustaría ser un poco autocrítica, y es que al final hemos andado un poco pillados de tiempo y sabemos que aunque toda la ciudadanía ha estado solicitando pues una especie de PIN navideño, pues no sabemos si al final se podrá hacer o no como se tenía previsto en la parte del Frontón del Sol, que era la última semana que quedaba libre. Entonces, pues si este año no se puede conseguir, intentaremos que para próximos años sí se pueda pues hacer posible esta demanda que nos están haciendo las vecinas y los vecinos del pueblo. Gracias. Bueno, simplemente remarcar, ¿no?, que como bien dice Soraya, pues igual se nos han quedado cosas en el tintero porque empiezas a programar con mucha ilusión y bueno, pues luego las limitaciones son las que son, ¿no? Entonces, bueno, es el primer año que hacemos este tipo de actividades en la zona de Etxabarri y esperemos que poco a poco y cada año pues vayan mejorando y vayamos aportando cosas nuevas, con iniciativas nuevas y con pues gente, ¿no?, que vaya proponiendo cosas para hacer nuevas actividades y para hacer cosas en la zona de Etxabarri, ¿eh? Pues bien sea un PIN o bien otro tipo de actividades que se puedan desarrollar. Esperemos que sea del punto de partida y que sea para mejor. Sestauberri, vamos a ver. Bueno, por mi parte desde Sestauberri, como también organizador y colaborador con el Ayuntamiento para organizar esas actividades, primero agradecer el consenso político. Creo que desde el consenso político se puede construir una nueva identidad del barrio y recuperar, digamos, esa confianza que antes se comentaba. Y segundo es añadir, digamos, que todo el mundo que participe,
todo el mundo está invitado, hay que involucrarse y si queremos construir esa confianza todos somos imprescindibles, con lo cual pues otro llamamiento un poco a participación por parte de las personas, agradecer a todos los que hacen posible este Etxabarri Gabon Bizi y bueno, y seguimos así para ir construyendo poco a poco cada año pues una nueva realidad del barrio de Etxabarri, ¿no? No solo a nivel urbanístico, como siempre hemos comentado, sino también en la recuperación social y comunitaria de este barrio. Gracias.